Bien, ahí está. Bueno, vamos hasta donde dure, pues no sé si se va a grabar en el pendrive que tengo. No, les comentaba que lo que hice fue armar parte del trabajo que yo pretendo que hagan con estos textos y, y que y que de alguna forma lo que charlamos el otro día, o sea, de que parece simple pedirle a un alumno que, no sé, que haga una especie de reseña de un texto, una reseña crítica, que plantee una tesis personal, como si eso fuera nada, algo básico. Y en realidad, para poder llegar a esa instancia, uno tiene que, no sé, que haber desarrollado estrategias bueno, y haber hecho tener una trayectoria, digamos, en el hecho de la lectura y de la escritura, ¿no? Principalmente de la lectura y de la escritura, o sea, porque no es fácil. A ver si lo tengo acá. Eh, entonces, a mí me parece, como lo charlamos el otro día, que lo que uno tiene que hacer es dar un ejemplo, ¿no? O sea, básicamente, no es que uno está quemando por eso la idea de qué es lo que uno pretende, sino es decir, miren, pueden tomar otros fragmentos, pueden hacer eso, tomar uno o dos fragmentos y tratar de pensar a partir de los temas que estuvimos charlando y de los videos que voy a reactivar ahora para ver qué pasó. Y bueno, y en base a eso, una participación en un foro. Por eso les pido que vayan como armando la idea es que la primera participación del foro ustedes tengan que desarrollar alguna idea en torno a este tema de la sociología y en general de las disciplinas, puntualmente de las denominadas ciencias humanas, ciencias sociales, en este caso de la sociología, y en base a este hilo conductor que une los artículos de este primer texto que estamos trabajando, y ver un poco, qué sé yo, el eje central que es el concepto de utilidad, ¿no? Un poco nosotros hemos desarrollado este tema en las clases y temas que van surgiendo a partir de eso, ¿no? Qué sé yo, los poderes fácticos, de cómo en realidad si la sociología puede mantenerse al margen o no de eso, si corresponde o no, qué significa que tenga un carácter científico, si está bien planteada la pregunta o si es legítima la pregunta por la validez. Ahí se ve la pantalla que compartí. ¿Se puede ver la pantalla o no? Poquito, Sí, perdón. profe. Sí, perfecto, mire. Yo acabo de cargar esto. A ver, un poquito de paciencia. Entonces, mientras se carga, les comento. La idea es que vayan leyendo los textos. Ustedes vieron que yo seleccioné ahí un par de capítulos. Yo aclaro acá, el texto yo lo cargué completo. Ustedes pueden o fichar esos artículos que yo seleccioné, o bueno, si les parece que hay alguno. ¿Cómo estás, El Chango? profe salió. Ahí está. No, es que se ¿Qué hace? desconecta. Yo me quedé todo trabado acá. Ahí está. Ahí volvió, creo. Ahí Sí, sí. volvió. Se desconecta la ¿Cómo pantalla. estás, Dulce? ¿Estás reentrenando, Bien. guarda? Sí. A full. Sí, genio. Bienvenido a esto. Llegó. Pobre, yo estaba así la otra vez también, en plena clase se conecta, se desconecta. Bueno, a mí en una sola clase, que es la de Mauro, no solo se me desconecta, sino que se me apaga la máquina. O sea, no sé por qué, pero me pasa cada vez en discapacidad. Que en las otras no. La verdad que bastante bien. ¿Profe volvió? Sí, volví. Ahí se escucha, Ah, ¿no? Uy, sí. Todo bien. Ay, perdón, estábamos, meta charla. No, no pasa nada. Estoy sí, viendo si se aprovechamos está. porque usted se fue, pero nos quedaron. Sí, no pasa nada. A ver acá. Quiero ver si está grabando. A ver. Sí, ahí está grabando, sigue grabando. Bueno, les comentaba eso. La idea es que seleccionen dos capítulos o más, por lo menos dos. Pueden ser los que yo les seleccioné, o pueden ser cualquier otro que les resulte interesante del libro. La idea es que puedan hacer un comentario, no necesariamente tan extenso como este, que por ahí, no sé, quizás les resulta extenso, no lo sé. Eh, a ver si está acá el texto. Acá. Eh, y la idea es que puedan plantear una idea en torno al texto, ¿no?
como ya lo hemos charlado en otros encuentros, yo creo que uno en una materia tiene que tratar de desarrollar o fortalecer algo más que, no sé, el trabajo de lectura y que lo que aporta una materia tiene que ser algo más que el mero contenido. Entonces, a mí me interesa también, en este caso no importa si es sociología, filosofía, no sé, didáctica, la materia que sea. A mí me parece que uno tiene que, como docente, que también aportar algo más que tiene que ver no sé, con estrategias de lectura, de producción de textos, ¿no? De lectoescritura. Entonces, bueno, vamos a ver algo. ¿Pueden ver toda la pantalla ahí o no? ¿Se ve? Perfecto, bueno. Acá yo doy una muestra, ¿no? O sea, con la introducción y con el primer capítulo que yo seleccioné, que es el capítulo 3, que es el capítulo que yo agregué, que no estaba seleccionado, de Robert Castell, porque me pareció que que estaba muy rico, era muy interesante el texto para leerlo. Y bueno, acá hay una pequeña reseña de la introducción y en este caso, de la introducción del capítulo 3, y acá como las pautas para el trabajo que pretendo, ¿no? Estimados alumnos, voy a leer un toque. Aporto aquí una muestra de parte del trabajo que pretendo que llevemos a cabo, con los capítulos seleccionados, y bueno, tal como acordamos, la idea es que seleccionen 2 o más capítulos, lo que les acabo de comentar, y acá va como la actividad, que me gusta poner que traten de realizar para que no se sientan presionados a decir no me sale, que sé yo, sea. Lo que puedan hacer, Profe, una consulta. sí. Eh, este trabajo entonces lo presenta en la página igual. Sí, sí, vamos a armar un foro. Voy a armar un foro para que lo publiquen ahí directamente. No como un trabajo, no como un Bueno, trabajo a presentarme, o sea, me lo presentás a mí, pero está visibilizado en el foro. Bueno, tal como acordamos, seleccionan los textos, qué sé yo, y acá seleccionan 2 o más capítulos, no importa si son los que yo seleccioné o cualquiera del resto de la obra, y traten de realizar una breve reseña crítica de los mismos, teniendo en mente los temas que abordamos durante todos estos encuentros. En este punto, tratar de plantear alguna tesis personal. Sé que no es fácil, por eso dejo una muestra también, ¿no? Como charlamos en otros encuentros, uno también aprende copiando en el buen sentido de la palabra, sabiendo cómo lo hace otro. Esto lo aplicaremos en un foro en donde cada uno deberá, en primer lugar, publicar su producción y luego participar aportando por lo menos un comentario a la publicación de otro compañero, compañera, compañero, como quieran llamarlo. Eh, Creo que hay una función en los foros que te permite que vos no podés ver las publicaciones de otros hasta que vos no publicás algo. No, esto no lo activaría por una especie de, no vas a hacer que te copies porque me daría cuenta, pero porque tampoco lo pienso, o sea, no lo doy por supuesto. Pero sí que uno por ahí se ve quizás, a mí me ha pasado, cuando he participado en foros, en algún curso virtual o algo, que no se sientan inhibidos, qué sé yo, de golpe, si vos entras a un foro y ves que ya hay una persona, 2 o 20, que publicaron, no sé, 2 carillas A4, y vos decís, uy, no, y yo venía con 2 o 3 ideas, la idea es que no se sientan inhibidos por eso, ¿no? Entonces, me parece que es una buena opción para que uno se sienta libre de escribir lo que pueda, lo que quiera y como le salga, con el tiempo que tenga y con el esfuerzo que pueda poner al respecto, y ahí se habilita la vista del resto de la participación del resto de los compañeros. Y la actividad tiene 2 partes. Primero esta, van a ver, miren, para que vean que no es nada de otro mundo, pero que tiene algunas pautas formales, ¿no? Y ahora lo charlamos. Lo voy a leer para que vean. Puede ser que se me desconectó, se escuchaba bien hasta recién. Se escucha bien, profe, se Perfecto. escucha Bueno, todo. miren, un poquito acá un de- ejemplo de la introducción, y para que vean también el proceso de reconstrucción crítica de un texto, ¿no? Por breve que sea, pero que está bueno para pensar. Miren, lo voy a leer, ¿no? Este sería como si yo fuera un alumno, ¿no? Una producción personal. Puse en la introducción a la presente obra, Lair da cuenta de la pregunta por la utilidad de la sociología, en la pregunta ¿para qué sirve la sociología? En la introducción a la presente obra, Lair da cuenta que la pregunta por la utilidad de la sociología representa más un cuestionamiento externo, / ajeno, que propio de aquellos que se desempeñan en la misma.
Es desde esta exterioridad desde donde se formula principalmente la pregunta y con ello un cúmulo de consideraciones implícitas en la misma. Lair nos muestra al respecto que allí se pone en juego una cuestión de legitimidad. Al respecto, el autor menciona que, cito, tales preguntas se formulan con mayor asiduidad a medida que uno tiene que vérselas, por un lado, con una disciplina académica y científicamente menos legítima que otras. Por ejemplo, la física, la química, la matemática, las neurociencias, etc. Y por otro, con una ciencia obligada por su mismo objeto a tropezar con más frecuencia que otras con exigencias de justificación o cuestionamiento de sus resultados. Nosotros charlamos un poco de eso, está también en la introducción a la materia, ¿no?, sobre la crítica a la cuestión de la cientificidad. Y yo ahí, como ven, he hecho como una breve reconstrucción. Acá hay, qué sé yo, hay como 4 o 5 párrafos del texto reconstruidos, parafraseados, con algunas expresiones que yo he marcado acá en cursiva, que las he retomado tal cual del texto, por eso las he querido resaltar. Y acá, como pueden ver, yo he realizado una cita. Miren, yo les comento para que lo vean. Cuando la cita es relativamente extensa, me refiero, en algunos casos el criterio es cuando supera 2 líneas, la cita se separa del cuerpo del texto. En algunos casos, yo acá no, cuando lo pasé no lo hice, se reduce el tamaño de la fuente, de la letra, ¿sí? Y acá hay una referencia bibliográfica, esto es un formato de cita que se llama americano, donde se coloca el apellido del autor. Creo que Walter, puede ser que tenés el micrófono prendido, activado o no. Sí, profe, estoy ¿Cómo andás? intentando. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Ahí ya lo silencié. Perfecto. Ah, Porque hace como un eco. sí, sí, ahí. Como ven, acá, acá hay una cita, para el que por ahí no lo sepa. La cita es una transcripción textual de un fragmento del texto de la obra que yo estoy trabajando y que quiero reproducir en mi trabajo. En la cita no es una reconstrucción, parafraseada del texto, sino que es la transcripción textual. Obviamente hay partes que se pueden quitar de una cita. A ver si estoy en forma de editor. Si estoy como editor, no estoy como editor acá. A ver. No estoy como editor, pero lo podría poner como editor. A ver, lo voy a editar. Claro, sí, que se le ponen los puntos y entre paréntesis. Claro, a ver, lo voy a editar, a ver si lo puedo editar. Bueno, no es mi día con la compu hoy. No importa. Denme un segundo. Bueno, no importa. Obviamente a una cita se le puede quitar partes, las partes que no sean necesarias. Cuando yo no quito una oración completa, es decir, lo que va de un punto a otro punto, o un párrafo completo, simplemente puedo poner 3 puntos suspensivos. Cuando yo quiero quitar un bloque de texto, que es más de un punto a otro punto, es decir, como mínimo una oración completa, se colocan 3 puntos suspensivos entre paréntesis. Eso le da a entender al lector que ustedes han hecho una cita y han quitado parte de esa cita que no les servía, que no les interesaba, y que entonces se quita así. También se puede agregar partes a una cita, porque cuando uno le quita partes necesita generar conectores. Entonces, generalmente esos agregados que no están en el texto original se colocan entre corchetes, ¿sí? Entonces ahí al lector le queda claro. Después voy a dejarles una muestra para que, por escrito, ¿no?, para que vean estas pautas formales, para que sepan cómo se produce un buen trabajo académico, en este caso con una cita. Yo acá he hecho uso de una cita que se llama formato americano, va el apellido del autor. 2006 es el año de la edición que yo estoy trabajando, obviamente el último que me figura en el libro que yo tengo, y 2 puntos, en este caso 24 es el número de página de la cita. Bien, este tema ya lo charlamos un poco ahí, voy a continuar leyendo. A continuación, el autor deja en claro que la legitimidad y el valor económico y simbólico que se constituye y se le atribuye a la misma en el marco del mundo social y desde donde surge este cuestionamiento sobre su utilidad, representa un punto que la misma sociología no puede dejar de lado. Aquí esta disciplina se ve envuelta en el análisis de un objeto de estudio, de un fenómeno, que la implica intrínsecamente, al posicionarse a sí misma como objeto de indagación de su propia validez disciplinar. Como ven, yo acá yo he hecho como algo más que una reconstrucción sintética de parte o de la totalidad del texto, sino que yo he aportado una tesis
personal, o sea, esto es lo que se deja entrever en el texto, pero acá también hay un posicionamiento mío. Todavía no llega a ser una tesis explícita de lo que yo pienso sobre el texto, como vamos a ver en el próximo capítulo, pero sí, pero sí pueden ver acá, ¿no?, que yo hago una interpretación del texto acá, ¿no? Yo creo que el texto deja entrever esta idea. Pueden ver que bueno, yo utilizo también un vocabulario técnico, qué sé yo, y entonces yo no voy a evaluar decirles tiene que ser algo así. O sea, es un ejemplo para que ustedes, cuando lean el texto, tampoco quiero decir que lo que yo hago está perfecto, al contrario, o sea, podrían cuestionarlo también. Yo lo que digo es, yo lo haría así, ¿no? Está bueno que un docente muestre cómo ponerse en lugar del alumno, y yo como alumno, si yo fuera ustedes, a mí me sale hacerlo así. Lair muestra al respecto que ante este contexto la sociología un día u otro deberá defender de manera discreta o rabiosa su libertad respecto de toda especie de exigencia social, política, religiosa, económica o burocrática. Miren cómo lo que he puesto yo acá. Cuando uno no cita, perdón, acá sí fue una cita, me faltó cerrar la comilla. Cuando uno cita la misma obra, la misma edición, lo que hace es, no pone de vuelta todos los datos bibliográficos acá, pone directamente IBID, que significa la misma referencia bibliográfica. Si yo no pusiera número de página, significa que la cita es también la misma página de la última cita que realicé. Bueno, esa exigencia que se encuadra en el marco de dar respuesta sobre el sentido de dicha disciplina en términos de utilidad. La negatividad de la sociología, subsumirse bajo este marco, representa para Lair una forma de resistencia contra el sistema y sus formas de poder real / fáctico. La cita que recupera el autor de una obra de Bourdieu muestra claramente la complejidad de la cuestión. Por un lado, puede advertirse la ruptura de una... Esto es una interpretación personal, ¿eh? Esto es una tesis personal mía del texto. Se escucha bastante cortado. A ver, dame un segundo. A ver, me fijo. A ver, ahí se escucha mejor ahí. Sí, profe. Ah, bueno, ahí estoy sin los auriculares, quizás se escucha mejor así. Fíjense esta parte del texto, ¿no? Que esto sí es una tesis personal. La cita que recupera el autor de la obra de Bourdieu muestra claramente la complejidad de la cuestión. Por un lado, puede advertirse la ruptura de una falsa imagen dualista, que se mide en términos de utilidad o inutilidad, que reduce el plano de la investigación, en este caso de la sociología, a una actividad útil. Le hace en última instancia servilista del poder, es decir, que está al servicio del poder. O al campo de una actividad desinteresada y desconectada de los problemas sociales, imagen que comúnmente se ha asociado a una especie de supuesta neutralidad de la investigación científica. Léanlo detenidamente, pero acá hay como una mezcla de reconstrucción del texto, pero también acompañada de una tesis personal, ¿no? Que es lo que yo creo, porque el autor en ninguna parte dice, en esta introducción, que se está rompiendo con una falsa imagen dualista, pero esto es lo que yo creo que se deja entrever en una lectura crítica de ese artículo, ¿no? De esa introducción. Bueno, nos queda nada, 10 minutos. Dice, conjuntamente, el develamiento de su función científica, lejos de quedar ligado a una especie de neutralidad estéril, es comprender el mundo social comenzando por los poderes mismos. Fíjense que acá yo no hago una cita, esto es una reconstrucción, un parafraseo, pero cuando yo coloco una referencia bibliográfica, lo que le estoy dando a entender al lector es que no cité, pero le digo al lector, si usted quiere ver este tema, diríjase a esta obra a la página 27, ¿sí? Bueno, ahí fíjense que hay como, yo lo he hecho bastante breve, hay como una reconstrucción, en algunos casos podríamos llamarlo una especie de reseña, pero también hay
hay aportes personales, ahí hay una tesis personal sobre la idea que nos muestra el autor en esa introducción. Yo lo quise acá un poquito más extenso, quedó cortado, perdón, ahí no sé por qué lo carga, es un trabajo, una reconstrucción, una tesis personal en torno al primer capítulo que yo seleccioné, que es el capítulo 3, titulado La sociología y la respuesta a la demanda social, de Robert Castell. Voy a comentar brevemente 2 o 3 cosas, ¿no? Cuando lean el texto, van a ver que ahí Robert Castell va de lleno, en primera instancia, contra lo que él llama un purismo sociológico, un puritanismo sociológico. Es decir, él considera que toda investigación científica en el sentido clásico se liga a una desarticulación al respecto de las demandas sociales que para él deberían ser los motores de toda investigación sociológica. Entonces yo ahí lo que hice, también como en el mismo caso de la introducción y lo que pretendo que ustedes hagan, es también que haga una especie de reseña, y yo les voy a dar una clave de cómo generalmente yo hago cuando presento un paper, publico un artículo o algo, cómo trabajo yo. A cada uno le sirve, qué sé yo, una estrategia diferente quizás, pero yo lo que hago es, siempre leo el texto rápidamente, la primera lectura, una lectura general, y lo que hago es, voy marcando con diferentes colores, con diferentes resaltadores las partes del texto, y voy armándome una idea y voy conectando citas. Por ejemplo, ven que acá yo hago una referencia a la página 90 y la página 92. ¿Por qué? Porque en los dos casos habla del puritanismo sociológico. Entonces, lo primero que uno tiene que tener en claro es, cuando leyó brevemente, de un modo muy rápido, una primera lectura, así general del texto, eh, hacia dónde apunta el texto. Y en segundo lugar, un poco más complejo, es qué pretendo rescatar yo de ese texto. Es decir, a veces hay textos que uno simplemente le sirve para la idea que uno quiere desarrollar, donde uno quiere poner el foco de atención. Por eso yo les pido, ahora voy a reactivar, ver qué pasó con los videos, que miren los videos, porque eso les va a servir mucho para ver qué puntos tocar en el texto. Uno tiene que tener en claro qué quiere decir uno personalmente sobre tal o cual texto después que lo leyó, que hizo una lectura general. Yo les voy a pedir que hagan eso, y acá viene la clave, tienen que animarse, porque lo primero que a uno le surge es pensar que todo sirve, que todo nos sirve para este trabajo, que tendría que seleccionar todo, o que tendría que seleccionar por lo menos un párrafo o un fragmento de cada página que yo lea. Y no, a veces quizás me sirve solamente un fragmento de la primera página y un fragmento de la última. Y si el texto tiene 6, 7 hojas, y me sirve capaz que 2 fragmentos, y yo con eso reconstruyo una idea. Yo no les pido que armen un trabajo porque es para un foro, entonces tampoco se descuelguen con un trabajo de una carilla 4, o sea, no. Fíjense, lo que yo hice más o menos acá es algo relativamente breve, ¿no? Donde yo reconstruyo alguna idea y planteo algo. Trato de ver qué me está diciendo el texto y lo pongo en palabras. De hecho, lo charlamos una vez, los textos son interesantes porque habilitan un comentario, habilitan algo que uno cree que está ahí implícito, y que precisamente por eso, porque nos habilita a nosotros la palabra, nos habilita la escritura también, ¿no? Es decir, yo creo que acá está diciendo esto, y nos habilita también poder conectar ideas. Por eso yo pretendo que trabajen por lo menos 2 textos, que hagan una breve reconstrucción y que puedan formular alguna tesis, que diga al final del trabajo, miren, a ver si no sé por qué no lo cargo acá. Acá, a ver, miren, Profe, sí, de los textos que ya subió, yo subí todo el libro y yo marqué por lo que eso, seleccioné. Ah, porque entraste después, ah, mira. Yo les dije que tengan la libertad de seleccionar 2, por lo menos 2 textos, ya sean de los que yo sí, seleccioné o 2 del libro, el que diga, che, mira, fiché o de lo tal. que subió, Sí, claro. está todo el libro. Es decir, ¿sabes qué? Me interesa tal capítulo, lo voy a fichar, no es el que vos seleccionaste. Bueno, dale tranquila, no pasa nada. Yo lo marqué porque es lo que Perfecto. quiero trabajar, ¿viste? Pero yo personalmente, fíjate que estoy reconstruyendo la tesis de un capítulo que yo seleccioné, pero seleccionen el que quieran Ujú. ustedes. Entonces, mira, acá les doy una muestra y lo Listo, profe. cerramos acá. Fíjense cómo uno puede sacar alguna tesis personal.
Bueno, ahí Castel dice que en realidad él lo que ataca es el especie de purismo sociológico. Y a mí me parece que lo que hace él ahí es dejar una distinción tajante entre lo que es el estudio científico y lo que es los estudios de la sociología que dan respuesta a demandas sociales. Para él hay una clara distinción ahí, ¿no? Miren, acá dice... Hay que mencionar aquí que el texto de Castel parece relacionar esta independencia que plantean algunos sociólogos, esta independencia de los poderes fácticos, con el riesgo de quedar desvinculada de toda demanda social. Castel dice, bueno, hay financiamiento privado también para la investigación sociológica. Bueno, pero eso no significa que uno tenga que desprenderse de eso, porque quizás desprenderse de eso también es desprenderse de la demanda social que nos interpela como sociólogos y que implica la exigencia de dar una respuesta a eso. Yo lo que creo al respecto, que es lo que escribo acá, es que hay que mencionar aquí que el texto de Castel parece relacionar esta independencia con el riesgo de quedar desvinculada de toda demanda social, entendida como esta demanda social, el sistema de expectativas, acá hay una cita, de la sociedad respecto de los problemas cotidianos que actualmente la solicitan. Fin de cita. En otros términos, a riesgo de quedar desvinculada de los problemas reales que implican un compromiso de abordaje y análisis de tales problemáticas por parte de la sociología. Yo acá no hago una cita, pero hago una especie de reconstrucción y por eso pongo CF significa confrontar, es decir, el lector vaya a la página 90 de esta obra que ya cité, por eso le pongo IBID, ¿sí? Y va a encontrar esta idea que yo reconstruyo acá. Para el autor, incluso todo tipo de investigación que no focalice su atención en este tipo de demandas no merece ser llamada sociológica. Conjuntamente con esta problemática plantea la relación que posee esta disciplina con la publicidad, en el sentido de socializar o hacer pública sus investigaciones. Plantea en este caso, lo vuelvo a leer sin el paréntesis, conjuntamente con esta problemática plantea la relación que posee esta disciplina con la publicidad de sus investigaciones y los medios de comunicación. Aquí el autor toma distancia tanto del extremismo de quienes consideran a los medios de comunicación como instancias de deformación del mensaje que pretenden transmitir, tanto por los tiempos acotados de los que se dispone como por la supuesta mala fe interpretativa de estos medios de comunicación, como así también ante el posicionamiento de estos mismos medios y sus justificaciones. Lo que muestra el texto de Castel es que él dice, no hay que pensar que hay una mala fe así de los medios de comunicación, de los poderes fácticos que distorsionan lo que el sociólogo quiere transmitir a la sociedad. Lo que pasa es que el sociólogo, dice, siempre va a sentir que se está desfigurando su idea. ¿Por qué? Porque los tiempos son acotados y hay que reconstruir las tesis. Entonces no se puede decir en una carilla lo que el sociólogo escribió en un libro de 200 páginas. Y hay que correr ese riesgo. Eso es lo que dice Castel. Pero acá viene, fíjense lo que yo creo al respecto. Al respecto, la tesis que plantea Castel es por lo menos llamativa. Para este sociólogo basta con rehusar demandas de intervenciones mediáticas, cuando se sabe que el discurso o idea que se pretende transmitir será simplificado al extremo y por ello malinterpretado, en este caso por los medios de comunicación, como si el poder de desinformación o malinterpretación de los medios quedara clausurado por la simple no participación mediática de los intelectuales. Fíjense que acá hay una tesis personal. Cuando yo leí ese texto, digo, me parece que está siendo muy benévolo con los medios de comunicación, Castel. Es más, él dice posteriormente que le parece que esa deformación tiene que ver con cuestiones aleatorias. Por ejemplo, y bueno, vieron cuando dicen los tiempos de la televisión son tiranos, porque son breves. Entonces, no es que tenemos una mala fe. No, yo creo que sí hay mala fe. De hecho, cuando vemos los artículos, los videos que yo le mostré, por ejemplo ese de Aaron Swartz, yo creo que sí hay mala fe de los poderes fácticos y de los medios de comunicación. Y que me parece que está siendo bastante benévolo. Fíjense, cuando lean el texto, léanlo ese capítulo, que yo lo que hago acá es plantear una tesis personal, ¿no? Yo me baso para esa tesis en algunos fragmentos del autor. Por eso yo digo a continuación. Al respecto, la tesis que plantea Castel es por lo menos llamativa. Para este sociólogo, bueno, basta rehusarse con la demanda, qué sé yo. Sin embargo,